Aquí estamos, en este mundo singular, un mundo extraño, complicado, hostil y al mismo tiempo un mundo de seducción sin límites. Abrimos los ojos y allí está, listo y adornado esperándonos, ansioso por devorarnos, un gigante de infinitas voces, intrincado y confundido, un mundo de átomos, así como de bombas atómicas, con su gran Isaac Newton, su Charles Darwin y su Albert Einstein, con su Leonardo da Vinci y su Michael Jackson, sus fiestas solemnes y sus no tan solemnes, con su Big Bang y otras teorías eternas. Café por la mañana, fútbol, cerveza y Hollywood por la noche, con su terrorismo, sus videojuegos y sus miles de religiones, ciencia y conocimiento, novedades absurdas y avances tecnológicos que nos dejan perplejos una y otra vez. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De dónde salieron todas estas cosas? ¿Será simplemente la huella del ingenio humano disperso por todo el mundo? ¿O será que todo lo que pensamos disperso es en realidad los distintos aspectos de una misma trampa mortal? La Biblia nos habla de una gran controversia entre el bien y el mal, que embarga a toda la tierra desde su creación. Nos habla del gran adversario del Dios creador del universo, un ser perverso a quien la Biblia llama el príncipe de este mundo, el cual, según dice, a través de su vasto ejército de langostas y con grandes señales y prodigios mentirosos, lograría sumir a toda la tierra en un poderoso engaño, un potente trance sobrenatural, capaz de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestra serie El engaño de iniquidad. En el capítulo anterior, al analizar a la orden jesuita, hemos podido vindicarla como aquella poderosísima fuerza que constituye el feroz instrumento utilizado por el papado no solamente para oponerse y destruir a la Iglesia de Dios, sino también para expandir su esfera de poder sobre toda la tierra, lo cual ha estado haciendo incansablemente por los últimos 500 años, según hemos podido rastrear su maligno proceder y su influencia en virtualmente todos los conflictos bélicos que han enlutado la tierra por los últimos siglos. Sin embargo, los asuntos bélicos no son el único campo de batalla escogido por las fuerzas del mal, sino que esta poderosa fuerza de engaño se las ha arreglado para adueñarse de todo nicho de la sociedad global, llegando hasta el día de hoy, en que hasta el más insospechado ámbito humano está contaminado por el mal, como podremos ver. Y es a este tema que he dedicado el segundo capítulo de nuestro estudio, el cual lleva como título Los primeros en el campo de batalla. Y es ahora cuando vamos a abrir nuestros ojos a una realidad completamente desconocida para la gran mayoría de nosotros. Porque aunque este estudio sin duda va a ser muy pero muy revelador para todo aquel quien lo vea, está especialmente destinado a despertar a la cristiandad de hoy, que vive sumida en un trance maligno, en una trampa mortal que la Biblia llama el vino de la fornicación de Babilonia. Y quiero empezar por decirte que por favor prestes toda tu atención a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque nada puede ser más importante que esto. Así que si tienes alguna otra cosa que hacer, déjala y quédate conmigo. Y no prestes atención ni si el video es bueno o el audio es bueno o si el video es demasiado largo, sino presta atención al mensaje, escucha mis palabras y cree en lo que ves, porque Dios te está llamando. Él está buscando a lo último de su pueblo antes de la tormenta, que ya se puede ver en el horizonte. Y si no has visto la primera parte de este estudio, la cadena profética de Dios, hazlo, porque cada capítulo de este estudio es parte importante del mensaje. Lo que estamos haciendo en esta segunda parte de nuestro estudio es exponer el gran engaño en el que vivimos, como agarrando una cebolla y deshojando capa por capa, donde en el capítulo anterior, el capítulo 8, hemos aprendido el modo de actuar de las fuerzas del mal, lo cual hemos extraído del libro jesuita del arte de la guerra, del cual hemos podido extraer un resumen de su estrategia. Y de esta lista, lo que nos va a servir para este capítulo es: primero, el engaño es la principal estrategia. Segundo, el enemigo trabaja escondido, con sutileza y secreto, y es invisible e inaudible, aunque mortífero y muy destructivo. Este enemigo trabaja en el anonimato, y sus dominios, su trabajo y su influencia están encubiertos, ocultos bajo nombres y personas no relacionados abiertamente con ellos, y aún busca que otras personas se lleven el crédito o la culpa de sus acciones. Y a esta estrategia debemos tomar muy en cuenta, porque es muy pero muy importante, porque como veremos más adelante, el uso de esta táctica ha dado grandes frutos a las fuerzas del mal,
Y es que la orden jesuita hace todo esfuerzo por llegar primero al campo de batalla. Ya veremos más acerca de esta importantísima situación, y no se imaginan hasta dónde vamos a llegar hoy. Esta tabla de estrategias la vamos a utilizar a lo largo de nuestro estudio para ayudarnos a identificar al enemigo de Dios escondido tras bambalinas. Aunque de todas las estrategias, vamos a hablar de esta, porque gracias a ella, y obviamente en un marco de engaño, es que el mundo entero ha caído cautivo a los pies del mal. Y de lo que vamos a hablar en esta lectura afecta a todos y cada uno de nosotros habitantes del planeta, sea que lo sepamos o que no lo sepamos. Y quiero reiterar que no es mi intención el herir los sentimientos de nadie. Solamente quiero exponer una verdad en extremo importante y en una perspectiva mediante la cual podamos comprender la gravedad del asunto. Entonces queremos saber cómo es que el mundo llegó hasta este punto, hacia dónde nos conduce el rumbo que lleva, y cómo es que esto nos afecta a cada uno de nosotros personalmente. En el capítulo 6 de este estudio pudimos identificar a la orden jesuita como aquellas langostas descritas en los versículos 7 al 11 del capítulo 9 del libro de Apocalipsis, que las describe de manera impresionante, y de cuya descripción tan solo tuvimos necesidad de utilizar las 6 primeras características para llegar a nuestra conclusión de manera inequívoca. Sin embargo, existen otras 3 que nos importa mucho discutir. La que dice que el ruido de las alas de estas langostas, de este ejército, es como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Además, que estos hombres tienen colas como de escorpiones, y en sus colas tienen el poder para dañar a los hombres. Y finalmente, que este ejército tiene como rey sobre ellos al ángel del abismo, al enemigo de Dios. Es decir, que este ejército es el ejército del enemigo de Dios, del príncipe de este mundo, de Satanás. 2 de estas 3 características van a ser expuestas en este capítulo, y la tercera la he separado para el capítulo siguiente, que les anticipo que va a ser una verdad muy perturbadora y difícil de asimilar, sin embargo muy real y crucial que la conozcan. Hablemos acerca de la primera. Dice que el estruendo de las alas de estas langostas, de este temerario ejército, es como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Alguien puede imaginarse ese estruendo? Un ruido ensordecedor, imposible de ignorar. Un ruido que ocupa todos los espacios y se convierte en el protagonista de la película. Y vamos a descubrir que el mundo como lo conocemos es el resultado de 500 años del estruendo causado por las alas de este formidable enemigo papal. Según pudimos ver en el capítulo anterior, la estrategia de guerra de la orden jesuita consiste en volcar todo su esfuerzo en llegar primero al campo de batalla. Y cuando hablamos del campo de batalla, por supuesto nos podemos referir a cualquier campo en el cual esta organización decide incursionar, sea en la ciencia, sea en la política, en el entretenimiento, en el deporte, porque quienes llegan primero no solo son quienes imponen las reglas del juego, sino que además se encuentran en una situación de ventaja para dirigir el curso de la guerra. Ahora, como sabemos, la reforma surgió primero en Alemania y luego se esparció por toda Europa. Sin embargo, el país que posteriormente albergó a todos los perseguidos protestantes de la Europa continental fue la nación de Inglaterra, la cual, gracias a su enemistad con el papado, se convirtió en refugio seguro para cristianos franceses, italianos, españoles, etc. Y posteriormente sería de esta misma nación de Inglaterra, de la cual los protestantes serían catapultados a las tierras norteamericanas, las cuales están descritas en el capítulo 12, versículo 16 del libro de Apocalipsis, como la tierra que ayudó a la mujer, abriendo su boca y tragando el río que el dragón había echado de su boca, donde la tierra representa a Norteamérica, y el río o las aguas representa a los ejércitos de las naciones europeas que el dragón o Satanás arrojó tras la mujer, o la iglesia de Dios. Aunque también hemos aprendido que aquella tierra norteamericana que acogió a la iglesia, luego se convertiría en la bestia que surge de la tierra, la nación que serviría como el gran instrumento del poder del anticristo sobre todo el mundo. Es por eso que nuestro estudio se va a concentrar en el actuar jesuita sobre los Estados Unidos de América, que transformó a esta poderosa nación protestante en la nación apóstata de hoy, desde la cual el vino del furor de la fornicación de Babilonia es derramado a todo el mundo, donde desde Turquía, el Perú, la China y la Gran Rusia, el mundo entero ha sucumbido a la poderosa influencia de los Estados Unidos de América, y reciben absolutamente todo el veneno proveniente de esta nación. Y hoy vamos a ver cómo de manera abrumadora y valiéndose en gran manera de los Estados Unidos de América,
Este ejército jesuita ha moldeado al mundo hasta en el último detalle, de manera en que sin duda estarán de acuerdo conmigo en que no sería ninguna exageración decir que en el más amplio sentido de la palabra, el mundo de hoy es creación del anticristo. Empecemos hablando de algunos de los aspectos más básicos de nuestro mundo de hoy, nuestros pequeños y grandes gustos y vicios diarios, como el café, té, tabaco, las drogas, el alcohol, los deportes, etc. ¿De dónde vinieron? ¿Desde cuándo existen? ¿Y quién los trajo al mundo? Empecemos por el tabaco, el cual llegó al mundo civilizado por primera vez en el año 1492, como un regalo que los indios americanos hicieron a Cristóbal Colón en su primer viaje a Centroamérica, el cual era utilizado por ellos en sus rituales, como un medio para comunicarse con los espíritus. Interesante. Tabaco que tan pronto como el año 1531 ya fuera empezado a cultivarse en gran escala por la orden jesuita. Leamos este interesante artículo proveniente de una publicación católica, de catholicworldreport.com. ¿Qué nos puede contar acerca del tabaco? Leamos, titula En el hábito, historia del catolicismo y el tabaco. En los siglos XVI y XVII, los jesuitas desarrollaron grandes plantaciones de tabaco en América Central y del Sur, y administraron los intereses financieros mantenidos en la retención de los ingresos de ellos. Dominicanos, franciscanos y agustinos tenían arreglos similares en Centroamérica. Al mismo tiempo, los misioneros jesuitas introdujeron el rapé. El rapé es el tabaco secado y pulverizado para ser inhalado. Introdujeron el rapé en la capital de China durante la dinastía Manchú, alrededor del año 1715. Durante algún tiempo, los chinos convertidos al catolicismo fueron llamados tabaqueros por sus compatriotas y se encargaron de la fabricación y venta del rapé en Beijing. Y bueno, luego nos habla acerca de cómo el uso del tabaco se trasladó rápidamente a Europa y lo demás pues es historia conocida. ¿Y qué podemos decir del café? Pasemos a leer otra publicación católica que titula Frijoles benditos, cómo el Papa bautizó el café, que nos habla acerca de la historia del café y el catolicismo. Pero ¿sabían ustedes que la popularidad del café en Occidente se debe en gran medida al Papa Clemente VIII? Cuando el café fue llevado por primera vez a la Europa cristiana, fue recibido con gran sospecha, ya que era la bebida de los infieles musulmanes, con quienes los cristianos habían estado en guerra durante siglos. Algunos incluso llegaron a llamar esta bebida exótica la bebida de Satanás. Curioso, esto proviene de una publicación católica. Inevitablemente, dice, el café llegó al Vaticano, donde fue presentado al Papa Clemente VIII. Si bien muchos de sus asesores pedían al Papa que prohibiera la controvertida bebida, él se negó a hacerlo antes de probarla él mismo. Entonces al Papa le trajeron una taza humeante de café de Java y tomó un sorbo. Inmediatamente quedó encantado y, según la leyenda, declaró: «Esta bebida del diablo es deliciosa. Deberíamos engañar al diablo bautizándola». ¿Engañar al engañador? Me pregunto quién fue engañado. Y el resto también es historia conocida. Debido a la bendición papal, el café se extendió rápidamente por toda Europa y finalmente por el mundo, donde sigue siendo una bebida perennemente popular. El café fue introducido desde Etiopía al mundo árabe a mediados del siglo XIV y al occidente en 1650, particularmente a Venecia en 1615, a Londres en 1637, luego a Francia en 1669, a Alemania en 1675, a Viena en 1683. En los Estados Unidos, la primera compañía productora de café abrió en Nueva York en el año 1696. Y una vez que el café fue introducido en los Estados Unidos de América, ¿quién se encargaría de producirlo a gran escala para suplir la demanda del nuevo alcaloide? ¿Alguien se imagina? La historia nos cuenta que a los jesuitas como José Gumilla se les atribuye la introducción del café en los países actualmente productores globales, como Colombia, Brasil, México, Guatemala, entre otros, donde además la orden jesuita se hizo de extensas plantaciones cafeteras e iniciaron la tarea de exportación del preciado grano al país del norte. Entonces el papado, con su enjambre de jesuitas, introdujo el café al mundo occidental justo a tiempo para destruir la mente del pueblo de Dios. ¿Y por qué diría yo algo así? Sigamos. ¿Qué podemos decir del té? Seguro que los jesuitas no tendrán nada que ver con el té. ¡Qué locura!, ¿no? ¿O sí? Historia del té en China. Dice: China es el lugar de nacimiento del té negro, que en China se llama, quizás más apropiadamente, Hongcha, té rojo, por el té de color rojo que suele producir. Su historia en China se remonta a finales de la dinastía Ming, alrededor del año 1590, cuando se produjo el primer té negro en Lapsang Souchong, en el área alrededor de la montaña Wuyi, en la provincia de Fujian. Historia del desarrollo del té negro en Inglaterra. Este es el país que más té toma en todo el mundo.
aquel importante país protestante. Los británicos son reconocidos mundialmente por su pasión por el té. En 1662, cuando la princesa Catalina de Portugal se casó con el rey Carlos, trajo varias cajas de té negro chino como dote. Eso introdujo el té en el Palacio Británico, y desde entonces ha sido una parte indispensable de la vida de la realeza británica. Entonces el té fue introducido desde Portugal. Me pregunto, ¿quién llevó el té a Portugal? El primer europeo en encontrarse personalmente con el té y escribir sobre él fue el jesuita portugués Jasper de Cruz, en 1560. ¡Qué coincidencia tan grande! Sigue diciendo, los portugueses desarrollaron una ruta comercial por la que enviaban su té a Lisboa, y luego los barcos holandeses lo transportaban a Francia, Holanda y los países bálticos. En esta otra publicación dice, Portugal fue el primero en introducir la práctica de beber té en Europa, así como el primer país europeo en producir té. Entonces el jesuita portugués Jasper o Gaspar de Cruz, tal como lo dice la historia, viajó a China, descubrió la planta del té y la llevó a Portugal. Y luego que los jesuitas trajeron el té a Portugal, de ahí lo llevaron a la Inglaterra protestante, al resto de Europa y finalmente a todo el mundo. Y mis amigos argentinos, paraguayos y uruguayos se preguntarán, ¿y qué es de la hierba mate? Vamos a la historia. Tenemos que el consumo de la hierba mate se remonta al Paraguay precolombino. Habla de su difícil proceso de domesticación, de cómo en la época colonial su consumo se extendió hasta Chile y Perú, hasta que nos encontramos otra vez con ¿quiénes? Leamos. A mediados del siglo XVII, los jesuitas lograron domesticar la planta y establecer plantaciones en sus reducciones indígenas en Misiones, provocando una fuerte competencia con los recolectores de masas silvestres paraguayos. Seguimos leyendo más abajo. Mientras que a principios del siglo XVII, los jesuitas habían apoyado la prohibición del gobernador Hernando Arias de Saavedra sobre la producción de hierba mate, a mediados del siglo XVII se convirtieron en severos competidores de los recolectores de la tierra al norte del río Tebicuari. En 1645, los jesuitas habían solicitado con éxito a la corona española que se le permitiera producir y exportar hierba mate. Los jesuitas siguieron inicialmente el procedimiento de producción normal, enviando a miles de guaraníes a largos viajes a los pantanos donde crecían los mejores árboles, para cosechar rodales naturales, donde muchos indios enfermaban o morían. Desde la década de 1650 hasta la de 1670, los jesuitas lograron domesticar la planta, algo que los contemporáneos habían encontrado extremadamente difícil. Los jesuitas mantuvieron la domesticación en secreto. Ellos obtuvieron una serie de ventajas comerciales sobre sus competidores en la región de Tebicuari. Además de su exitosa domesticación y establecimiento de plantaciones, sus misiones estaban más cerca de los importantes centros comerciales de Santa Fe y Buenos Aires, y lograron obtener exenciones del diezmo, alcabala y el impuesto adicional establecido en 1680. ¿Qué les parece? También en la hierba mate. Chocolate, teobromina, otro alcaloide. ¿Qué podemos decir del chocolate? En 1544, frailes dominicos se trepan al columpio, dice el artículo. Los frailes dominicos trajeron una delegación de mayas para encontrarse con el rey Felipe. Los monjes españoles que habían sido consignados para procesar los granos de cacao finalmente revelaron el secreto. No pasó mucho tiempo antes de que el chocolate fuera aclamado en toda Europa como un alimento delicioso y saludable. Bueno, entonces los frailes dominicos trajeron el cacao. Pero ¿quiénes lo diseminaron por todo el mundo? Sigamos leyendo. El cacao encontró un obstáculo religioso en 1591 sobre la espinosa cuestión de si el consumo de la bebida rompía o no el ayuno de la Cuaresma. Sigue diciendo, los jesuitas, que comerciaban con chocolate, adoptaron una posición claramente práctica, afirmando que la bebida ambrosial y económicamente rentable ciertamente no rompía el ayuno. Continuamos. Luego el Papa Gregorio XIII declaró que beber cacao no rompía el ayuno de la Cuaresma. Punto para los jesuitas y para el comercio del cacao. Al igual que con el café anteriormente, dice el artículo, el cacao avanzó con la aprobación papal. Entonces, ¿quién trajo el cacao al mundo? El papado y los jesuitas. Vamos ahora a una publicación del Instituto Nacional de Abuso de Drogas. ¿Qué nos puede decir? Durante los siglos XVI y XVII, también se reconoció el papel de la coca como remedio popular indio para los más diversos problemas como trastornos del estómago, ulceraciones de la piel, enfermedades venéreas, dolor de cabeza y dolores musculares. En el siglo XVIII, Antonio Julián, un ex jesuita, instó al uso de coca por las clases trabajadoras de España, creyendo que sería mejor tanto para la salud como para su productividad. Ahora, lo que tenemos que entender primero
es que no existe algo así como un ex jesuita. Lo que vemos como ex jesuita en este relato se refiere a la manera como la orden jesuita se las arregló para continuar trabajando durante este corto periodo de tiempo durante el cual supuestamente fue disuelta la orden por el papado. Tras lo cual, los integrantes de la orden jesuita exteriormente dejaron de serlo y se integraron a la sociedad común, aunque sin dejar de cumplir sus funciones secretamente. Seguimos leyendo. También sintió, este jesuita Antonio Julián, que su uso debía fomentarse como la bebida estimulante preferida en España, para reducir el drenaje económico resultante de la importación de café y té. Además, razonó, si la coca reemplazara a las bebidas estimulantes utilizadas en otras partes de Europa, esto beneficiaría a España, que luego podría servir como proveedor de la coca para el resto del continente europeo. ¿Qué les parece? Aunque una cosa es hablar de la orden jesuita como la pionera en la utilización de la coca en el pasado, y otra muy diferente es la situación del narcotráfico en el presente. Y pregunto yo, ¿será posible encontrar algún nexo entre el papado y el tráfico ilícito de cocaína en el presente? Para eso vamos a querer hablar primero de los otros brazos jesuitas que actúan bajo distintos nombres, como por ejemplo son las órdenes católicas militares laicas, como la Orden Soberana y Militar de Malta, la Orden de los Caballeros de Colón, la Logia Masónica, etc. Un mar de hombres controlados por las fuerzas papales, entre quienes están la gran mayoría de personajes de renombre, incluyendo presidentes de las naciones, políticos, hasta innumerables artistas de Hollywood, así como los más renombrados y poderosos hombres en todos los campos, y quienes también representan parte de aquel ejército de langostas. Y para hablar de la cocaína, y de paso de la heroína y otras drogas, vamos a tener que hablar acerca de la famosa CIA, la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la cual ha sido extensamente relacionada como un gran agente catalizador del narcotráfico en todo el mundo. Leamos el siguiente artículo, dice: la CIA ha sido acusada de participación en el tráfico de drogas. Los libros e investigaciones sobre el tema que han recibido atención general incluyen obras del historiador Alfred McCoy, del profesor y diplomático Peter Dale Scott, los periodistas Gary Webb y Alexander Cockburn, y el escritor Larry Collins. En este artículo habla de cómo en Francia, la CIA, junto con su homólogo francés, la SDECE, trabajaban junto con la mafia de Córcega en la producción y exportación de heroína a los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Habla también del involucramiento de la CIA en el tráfico de opio y heroína en el sudeste asiático, además de haberse encontrado en varias oportunidades responsable, no solo de la producción y tráfico de cocaína y marihuana a los Estados Unidos desde varios países de Centro y Sudamérica, como México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, etc., sino también en la distribución interna en las diversas ciudades estadounidenses. ¿Y qué tiene que hacer la CIA con el papado? Todo. La CIA, al igual que el Mossad de Israel o el CIS del Reino Unido, etc., es nada menos que una agencia papal en los Estados Unidos de América, fundada en 1947 por el caballero de Malta William Wild Bill Donovan, y la cual ha sido desde su fundación hasta el presente dirigida por miembros de la Orden Católica Militar de Malta, todos ellos entrenados por la Orden Jesuita, entre los que tenemos a William Casey, Alan Dulles, William Colby, John McCone, George Tenet, William Buckley Jr., James Jesus Angleton y hasta el mismo George Bush padre, entre muchos más. Quisiera aclarar que todo lo que he expuesto hasta ahora y lo que será expuesto en esta presentación es conocimiento público y formal, y me cuido de mantenerme al margen de cualquier declaración infundada que pueda caer en el campo de la especulación, para mantener mi estudio dentro de los parámetros de la credibilidad, aunque sabiendo que la organización jesuita es manejada bajo un velo de secreto, nos permite también sospechar que lo dicho no es sino un fragmento de la magnitud de la realidad, ¿cierto? Como hemos acabado de ver, las langostas jesuitas fueron las que trajeron al mundo todos los alcaloides y sustancias intoxicantes que comúnmente utiliza la humanidad para alterar su sistema nervioso y disminuir su discernimiento, decreciendo nuestra habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, desde la teína del té, la cafeína del café y de la hierba mate, la nicotina del tabaco, la teobromina del chocolate, y la cocaína, opio, heroína, marihuana. ¿Qué les parece? Pero no acaba ahí. Nos faltan ahora otras sustancias intoxicantes. Pulque. ¿Qué es el pulque? Es una bebida tradicional de México de origen prehispánico, el cual se produce a partir del agave, como el tequila. Luego dice, el comercio del pulque fue un gran negocio, pero siempre se realizaba a nivel local,
porque se desconocían los métodos para cortar su fermentación hasta volverse como vinagre, o para evitar su contaminación con bacterias que produjeran infecciones estomacales. Por eso los centros de producción y consumo se encontraban muy cercanos a las ciudades, y su producción era a baja escala, hasta que en 1572 los jesuitas se percataron de que podían hacer de ello un negocio lucrativo, y con cierta rapidez empezaron a adquirir tierras semidesérticas por todo alrededor de la Ciudad de México, sobre todo en el Valle de Apán, a donde llevaron la producción del pulque a niveles industriales. Pero no acaba allí. La orden jesuita también es acreditada como los primeros en extraer o destilar el vino mezcal, hoy conocido como tequila, a partir del pulque. ¿Qué más? Viajemos a Sudamérica. Origen e historia del pisco. Este artículo habla de la industria del pisco en los siglos XVII y XVIII y dice, en 1767, la expulsión de los jesuitas generó una crisis en el sector vitivinícola, ya que esta congregación controlaba numerosas haciendas dedicadas al cultivo de la vid. Interesante. Para variar, la orden jesuita en control de otra industria. Seguimos. El pisco, historia y orígenes. Aquí habla de cómo la producción masiva empezó a principios del siglo XVI y cómo su fama se extendió por diversas partes del mundo. Y luego dice que su elaboración masiva se debe a ¿quiénes? A los jesuitas, que lo producían en Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho y Potosí, en el Alto Perú, Bolivia actual. Otra fuente, pisco, origen e historia. Por siglos, el Perú fue el primer productor de vino y aguardiente de uva en América del Sur, con cepas y productores de calidad, algunos complejos de gran capacidad y un sólido circuito comercial en el que la orden jesuita era protagonista. ¡Caramba! ¿Y la cerveza? Leamos. Cómo los monjes revolucionaron la cerveza. Dice, si te encanta la cerveza, agradece a un monje. Los monjes han estado produciendo la cerveza durante 1500 años y, en ese tiempo, han revolucionado y perfeccionado el proceso de elaboración de la cerveza. Entonces la cerveza fue traída al mundo mucho antes de la aparición de la orden jesuita, aunque por el mismo poder anticristo. Pero ahí no termina la historia. Este artículo titulado Cerveza Jesuita 1627 nos dice, en 1627, alguien en la sede de la provincia flamenca de los jesuitas en Bruselas pensó que era una buena idea investigar los métodos de elaboración de sus monasterios subsidiarios. El resultado fue una receta de buena cerveza, que se recomendó como estándar por los jesuitas. Entonces, ¿quiénes son los creadores de la cerveza como la conocemos el día de hoy? Increíble, ¿no? Y con un poco de esfuerzo, sin duda también podremos encontrar la mano del anticristo detrás de las industrias del champán francés, de la grapa italiana, del whisky, poniendo todo esfuerzo en perfeccionarlos al extremo para hacerlos más potentes y seductores, buscando la ruina del hombre, como es el caso del Don Benedictino, llamado el licor más mágico del mundo, o el frangélico, elaborado cuidadosamente utilizando diversas nueces, hierbas y bayas, y prácticamente toda bebida y sustancia intoxicante que haya llegado a nuestra sociedad en todo el mundo. ¿Qué les parece? Y este artículo se hace una pregunta muy válida. Dice, dado que de hecho existen vínculos históricos entre la fe católica y el alcohol, la siguiente pregunta relevante es, ¿por qué? ¿Por qué una religión dedicada a la dicha de otro mundo, o del cielo, se involucraría tanto en un deleite tan terrenal y potencialmente inmoral? Es una muy buena pregunta, porque la palabra de Dios es clara al expresar que el consumo de bebidas alcohólicas es contrario a la voluntad de nuestro Creador, y explícitamente nos advierte que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y es allí donde todos pierden el tren de las 10, porque nadie ve la realidad que se presenta de manera tan evidente para quienes conocen la palabra de Dios, donde en vez de razones económicas o las que se quieran poner, podemos ver flagrantemente al enemigo de Dios trabajando a través de su poder anticristo, buscando la destrucción de las almas. Y todos estos nuevos estimulantes llegaron al mundo al comienzo del quinto toque de trompeta. ¿No es increíble? Justo a tiempo para destruir el discernimiento de los reformadores. La extraordinaria comentarista bíblica Ellen White escribe, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. Sabias palabras. Es interesante ver cómo todas las narrativas que hablan acerca de la incursión jesuita en las diversas industrias de los alcaloides y de las bebidas alcohólicas asumen que lo hacían por motivos económicos,
aunque nadie percibe el verdadero propósito, donde tenemos a este grupo de personas que, mientras se presentan ante el mundo como sacerdotes de Jesucristo, al mismo tiempo hacen los más serios esfuerzos en encontrar toda sustancia intoxicante de los más diversos orígenes y de los rincones más remotos del planeta, los cuales se estudia con el mayor cuidado, purificándolas y haciéndolas lo más potentes posible, buscando la destrucción del ser humano. Y puedo imaginar a muchos pensando, ¿qué puede haber de nocivo en el té, o el café, o el chocolate? Aunque para entender este asunto, preferiría discutirlo más adelante en este video. Sigamos. ¿Y en deportes? ¿Será posible? Este artículo que habla acerca de inventos producidos por la logia masónica nos habla de cómo en 1863, integrantes de la logia masónica en Inglaterra crearon las reglas y estructura del deporte que ahora conocemos como fútbol. Aunque ya todos sabemos que la logia masónica no solamente es creación jesuita, sino también es controlada por ellos. Además, fueron los jesuitas quienes a través de su extensa red de colegios y otras instituciones educativas se encargaron de diseminar el fútbol por todo el mundo. Como leemos en este artículo que nos habla de los orígenes del fútbol en Brasil, por ejemplo, de cómo fue introducido por los jesuitas, y cómo entre 1879 y 1881, jesuitas de Brasil viajaron a Europa, visitaron las escuelas de Vannes en el noroeste de Francia donde se jugaba fútbol, y también consultaron con Stanislas Dulac, un director jesuita y un firme defensor de la introducción del fútbol inglés en las escuelas francesas. Luego nos cuenta de cómo viajaron a Inglaterra y particularmente al colegio Harrow. También visitaron Alemania, donde el fútbol y la gimnasia eran comunes en las escuelas jesuitas. Y cuando regresaron, introdujeron el fútbol en todas las escuelas jesuitas de Brasil. Y desde allí se extendió por toda la nación. Y podemos inferir que algo similar ha de haber ocurrido con el resto de los países del mundo. Y también fue el integrante de la logia masónica francesa e integrante de la Orden Católica Militar de Cristo, Jules Rimet, quien no solamente fundara la FIFA, sino también el creador de la primera Copa Mundial en 1930. Aquí tenemos este artículo de Jesuit Post, o Correo Jesuita, que habla acerca de la espiritualidad del fanatismo deportivo. Y por supuesto llena sus líneas con aquella retórica engañosa que convierte al peligroso fanatismo deportivo en algo altruista y, como ridículamente le llama, espiritual. Curioso, fanatismo cuyos frutos son conocidos por todos nosotros, los cuales son el desenfreno y el odio injustificado, la violencia hasta extremos en la que podría catalogarse como un trastorno mental. ¿No lo creen? Y solamente voy a mencionar al fútbol por no querer hacer este capítulo pues extremadamente largo. Sin embargo, les puedo asegurar que es exactamente la misma historia con el béisbol, con el voleibol, con el rugby, con el ping pong, golf, remo y literalmente todos los deportes y sus variantes en el mundo entero, los cuales han sido ya sea creados o perfeccionados directamente por la orden jesuita y también a través de su logia masónica, y los que impulsó enérgicamente en un principio a través de los colegios y universidades jesuitas por todo el mundo, como parte del programa jesuita Radio Studiorum, el primer programa global estandarizado de educación de la historia, creado por la orden en el año 1599, en principio para ser usado solamente en los centros de educación jesuita, y que posteriormente pasó a convertirse en la currícula educacional de los gobiernos en todo el mundo, donde se incorporó el impulso al deporte a través de la construcción de incontables obras como losas deportivas, estadios, creación de equipos nacionales y un sinnúmero de eventos y competencias de relevancia local, tanto como internacional, como las Olimpiadas modernas, por ejemplo, fundadas por el integrante de la logia masónica francesa Pierre de Freddy, más conocido como el Barón de Coubertin, en 1894, o la introducción al mundo de la maratón en el año 1896, a cargo del masón francés Michel Brel, por dar un par de ejemplos solamente. Aunque este gran impulso al deporte suena como algo positivo, ¿no? De hecho que sí. ¿Qué padre no quisiera tener a su hijo deportista? Al fin y al cabo, mente sana en cuerpo sano, dicen, ¿no? Sin duda que sí. Aunque al fin de este capítulo vamos a ver qué aspecto del deporte podría ser no tan positivo. Hablando de Radio Studiorum, el jesuita George Riemer, en su libro The New Jesuits o Los Nuevos Jesuitas, escribe: como parte de su diseño educacional, ellos, los jesuitas, operaron una cadena de unos 350 teatros. En estos, ellos desarrollaban una forma de drama que representaba tramas de moralidad medieval y gran ópera. Entre los años 1650 y 1700, los jesuitas escribieron alrededor de 100.000 obras de teatro. Pocas de ellas fueron impresas, pero aproximadamente 300 sobreviven hasta el día de hoy. Documentos acreditan a los jesuitas con haber creado coreografías para más de 10.000 ballets.
Y un jesuita fue quien inventó la linterna mágica, una precursora del proyector de cine. ¿Qué les parece? ¿Quién fue este jesuita? Su nombre, Atanasio Kircher, otro primero en el campo, reconocido como el padre de la radiodifusión, inventor del megáfono y del proyector de cine. Y aunque no vamos a hablar de esto ahora, en un capítulo siguiente vamos a ver cómo gradualmente el teatro jesuita se convirtió en lo que hoy conocemos como el séptimo arte. Y vamos a conocer el arma más poderosa en las manos del enemigo de Dios, la media, 1000 veces más letal que cualquier arma jamás creada. Conoceremos el inmenso poder contenido en el cine, la televisión, las redes sociales y los demás medios de comunicación, y veremos la infame mano jesuita detrás de todos ellos. ¿Y qué diremos de la ciencia como la conocemos en el presente? Por supuesto que todos hemos escuchado acerca de la teoría atómica, el átomo, los electrones, protones, etc. ¿De dónde viene? ¿Quién la propuso? Muchos dirían que fue John Dalton, y perfeccionada por Albert Einstein. Nada de eso. Quien produjo la teoría atómica por primera vez fue el jesuita croata Roger Boskovic, quien por supuesto hizo muchas otras cosas más, como ser el primero en desarrollar un procedimiento para medir el ecuador de un planeta. Y además fue quien descubrió la ausencia de atmósfera en la Luna. ¿Qué les parece? Pero eso no dicen los libros de texto. ¿Por qué? Porque según hemos aprendido, una estrategia del enemigo es trabajar en el anonimato y buscar que otras personas se lleven el crédito de sus acciones. ¿Recuerdan? Vamos a ver cómo esta será una constante en el comportamiento jesuita. Ahora voy a dedicar un par de minutos en hacer un recuento de algunos jesuitas y sus avances. Los historiadores de la ciencia registran un número sorprendentemente grande de jesuitas entre los más grandes científicos de todos los tiempos, quienes desde su aparición hasta el presente se encuentran a la vanguardia de las ciencias. Otro físico atómico, el jesuita James McConnell, mejor conocido por sus investigaciones sobre el movimiento browniano rotacional, las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia y la teoría del protón negativo, o antiprotón. Interesante. Tenemos también a Giovanni Battista, físico experimental italiano, miembro de la prestigiosa Sociedad Real de Londres, y quien publicó varios artículos sobre electricidad. Sin embargo, su principal preocupación fue la de promover a Benjamin Franklin como el autor de sus propios experimentos en electricidad. No olvidemos que Benjamin Franklin perteneció a la logia masónica. Siguiendo con la física, tenemos al jesuita irlandés Nicholas Kayan, quien inventó la bobina de inducción, además de crear el primer transformador del mundo, la batería de Maynooth, la cual fue la precursora de la batería moderna, y también fue quien descubrió el proceso de galvanización, aunque como era de esperarse, este proceso es llamado galvanización en honor al físico Luigi Galvani, quien se llevó toda la gloria de Kayan. ¿Alguien sorprendido? Sigamos. Gregorio Mendel, el gran creador de la ciencia moderna de la genética, otro primero en el campo. Luego tenemos a Louis Oviet Brunet, jesuita botánico franco-canadiense considerado padre de la botánica canadiense, otro primero en el campo. Y la lista continúa, por supuesto. Tenemos a Francesco Castracane, jesuita italiano que introdujo la microfotografía en el estudio de la biología. A Jacques de Vaucanson, inventor y artista francés responsable de la introducción del concepto de automatización y diseñador de máquinas automáticas impresionantes e innovadoras, como el primer telar automático, y construyó el primer torno totalmente metálico. El jesuita polaco Casimir Zeglen inventó el chaleco antibalas en el año 1893. Ustedes saben que en todo estudio científico en el presente, sin importar en qué parte del mundo haya sido llevado a cabo, debe ser ejecutado utilizando lo que se denomina el método científico, el cual fue propuesto por primera vez por el fraile y filósofo inglés Roger Bacon. Sigamos. ¿Qué tenemos en la mecánica? Veamos. El jesuita Fausto Verancio inventó el primer paracaídas, además de ser el inventor de la turbina eólica o molino de viento, que está siendo utilizado tanto como fuente de energía limpia el día de hoy. También fue el creador de los métodos de construcción de los puentes metálicos y de la mecánica de las fuerzas en el área de la estática, además de haber diseñado el concepto de los puentes modernos, de puentes colgantes, puentes atados, de celosía y hasta los funiculares. El monje católico Andrew Gordon, en el año 1744, creó el primer motor eléctrico. ¿Qué más? El jesuita Ferdinand Verbiest diseñó el primer vehículo autopropulsado de la historia, o en otras palabras, el primer automóvil del mundo. ¿Qué les parece? Además, otro jesuita, Eugenio Barsanti, inventó el motor de combustión interna en el año 1853, el cual es el motor que usan los automóviles el día de hoy. Y en este invento contó con la colaboración de otro colega jesuita llamado Giovanni Antonelli,
quien también publicó numerosos tratados en el campo de la astronomía, las matemáticas, la hidráulica, etc. El monje jesuita Serafino Serrati fue el inventor del barco a vapor. En medicina, el jesuita Teodorico Borgognoni introdujo el uso de la anestesia en cirugía. Lázaro Spallanzani fue el primero en interpretar correctamente el proceso de digestión y el primero en realizar una fertilización in vitro y una inseminación artificial, además de haber sido el verdadero gestor de la teoría de la biogénesis, la cual comúnmente la ciencia atribuye a Louis Pasteur. Muy interesante. Entonces tenemos jesuitas inventores del primer automóvil, del motor de gasolina, del motor eléctrico, del barco a vapor. ¿Encontraremos algo en la aeronáutica? Claro que sí. Tenemos al jesuita italiano, matemático, naturalista y pionero de la aeronáutica Francesco Lana de Terzi, referido como nada menos que el padre de la aeronáutica por sus esfuerzos pioneros, convirtiendo el campo de la aeronáutica en una ciencia al establecer una teoría de la navegación aérea verificada con precisión matemática. Y por si fuera poco, además desarrolló la idea que dio origen a la escritura braille para personas invidentes. Increíble, ¿no? Además tenemos al jesuita brasilero portugués Bartolomeu de Gusmão, pionero en el diseño de aeronaves más ligeras que el aire, o dirigibles, otro pionero en el campo de batalla. En las telecomunicaciones tenemos al jesuita Joseph Murgas, inventor de la transmisión de información inalámbrica codificada, de la telefonía inalámbrica, y cuyas numerosas patentes proporcionaron las bases para los servicios de Internet y telefonía móvil en el presente. Y aunque el crédito por la invención del teléfono haya caído sobre el integrante de la logia masónica Alexander Graham Bell, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América dice lo contrario. El jesuita brasilero Roberto Landel de Moura también realizó muchos inventos relacionados con las transmisiones de audio a larga distancia, logrando para 1904 las patentes para el transmisor de onda, el teléfono inalámbrico y el telégrafo inalámbrico. En el campo de la química, por ejemplo, tenemos al jesuita belga Julius Newland, inventor del tipo de caucho sintético que dio origen a la creación del famoso neopreno por la compañía DuPont, así como el compuesto químico llamado lewishita, el cual ganaría fama como un potente agente de guerra química, un gas letal utilizado para matar. Un monje fabricante de venenos. Giuseppe Zamboni fue el jesuita italiano físico que inventó la pila voltaica, sí, una precursora a la pila que usamos hoy en día. Francesco Santedeschi descubrió el fenómeno de inducción electromagnética, aunque este descubrimiento es comúnmente atribuido a Michael Faraday. El jesuita francés y experto en el estudio de los minerales René Just Haüy es considerado el padre de la cristalografía moderna, gracias a su innovador trabajo sobre la estructura del cristal, otro primero en el campo de batalla. Él, junto con su colega jesuita Gabriel Monton, jugaron un rol decisivo en la adopción del sistema métrico actual. Es decir, que las unidades de medición utilizadas en el mundo en el presente, el metro, el grado centígrado, el kilo, el miligramo, el litro, fueron todos introducidos por la orden jesuita. ¿Qué más podemos decir? El jesuita belga Jean-Baptiste Carnoy fue un notable científico en el campo de la citología, estudio de las células, quien realizó notables experimentos sobre la segmentación celular. Por su lado, su compatriota, otro jesuita llamado Franz Alphonse Janssen, fue el descubridor del cruce genético durante la meiosis. Aunque como no sería de sorprendernos, su trabajo fue continuado por Thomas Hunt Morgan, quien desarrolló la teoría del vínculo genético y por supuesto recibió el Premio Nobel en Ciencia. En el campo de la meteorología, el sacerdote alemán Johannes Werner, astrónomo, matemático y geógrafo, es considerado el padre de la meteorología y de las predicciones meteorológicas modernas, otro primero en el campo de batalla. Por su lado, el jesuita cubano Benito Vines se hizo conocido por sus estudios sobre huracanes, al punto de que sus obras fueron traducidas por la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América y emitidas por la Oficina Hidrográfica de dicho país. El jesuita español y meteorólogo José María Algué inventó el instrumento llamado barociclómetro, el cual fue adoptado oficialmente por la Marina de los Estados Unidos de América, y los buques de guerra del Escuadrón Atlántico Norte fueron equipados con ellos alrededor del año 1914. Siguiendo con la meteorología, el sacerdote jesuita alemán y físico Theodor Wolff fue uno de los primeros experimentadores en detectar el exceso de radiación atmosférica e inventor del instrumento llamado electrómetro, capaz de detectar las partículas electromagnéticas. En el campo de la zoología, tenemos entre varias docenas de otros jesuitas a Pierre-André Latreille, zoólogo francés especializado en artrópodos o en insectos, y fue quien hizo la primera clasificación detallada de crustáceos e insectos, y fue considerado el entomólogo más destacado de su tiempo, y conocido como el príncipe de los entomólogos.
Johann Searson fue el sacerdote jesuita que descubrió el fenómeno de partenogénesis, la cual es una forma natural de reproducción mediante la cual ciertos animales pueden reproducirse sin necesidad de la presencia del macho. Además dice que sus descubrimientos e innovaciones lo hicieron mundialmente famoso en los círculos científicos y se le conoce como el padre de la apicultura moderna, otro primero en el campo de batalla. Y al jesuita Martin Waldseemüller le debemos lo que se conoce como un atlas moderno, o el mapa del mundo como es conocido el día de hoy. Él fue también el primero en utilizar la palabra América para nombrar al nuevo continente. El jesuita Louis Moreri fue quien creó la primera enciclopedia, llamada Le Grand Dictionnaire Historique, de la cual se publicaron al menos 24 ediciones entre los años de 1674 y 1759, y fue traducida al alemán, al inglés, al holandés y al español. Otro pionero enciclopedista, el jesuita Jean Mabillon, fundador de la paleografía y la diplomática, era considerado el mayor erudito histórico de su siglo. Christoph Schneider, físico y astrónomo alemán, inventor del pantógrafo. En cuanto a los números, podemos decir que en la ciencia de la contabilidad, los jesuitas también fueron los primeros en el campo de batalla, con el fraile italiano Luca Pacioli, quien es hasta el día de hoy conocido como el padre de la contabilidad y la teneduría de libros. De él se dice que afectó dramáticamente la práctica de la contabilidad al describir el método de contabilidad de partida doble. Esto revolucionó, dice, la forma en la que las empresas supervisaban sus operaciones, lo que permitió una mayor eficiencia y rentabilidad. Sigue diciendo, la sección de contabilidad de la Suma se utilizó internacionalmente como libro de texto de contabilidad para mediados del siglo XVI. Los elementos esenciales de la contabilidad por partida doble se han mantenido en su mayor parte sin cambios durante casi 500 años. Los profesionales contables de la contabilidad pública, la industria y las organizaciones sin fines de lucro, así como los inversores, las instituciones crediticias, las empresas comerciales y todos los demás usuarios de la información financiera están en deuda con Luca Pacioli por su papel monumental en el desarrollo de la contabilidad. ¿Qué les parece? ¿Y qué podemos decir de la política? Bueno, dejando de lado que miembros de la orden jesuita constituyen verdaderos enjambres humanos que gravitan alrededor de la gran mayoría de presidentes de todos los países del mundo, en el presente y desde hace siglos, además se les encuentra constantemente presentes detrás de los asuntos políticos y sociales más álgidos del momento. Por ejemplo, el movimiento hippie de la década de los 60 en los Estados Unidos de América fue impulsado y liderado por Richard McSorley, un sacerdote jesuita activista, quien, al igual que su compañero jesuita Daniel Barrigan, entre otros más, dirigieron el movimiento que se opuso a la guerra de Vietnam, guerra que, como pudimos ver en el capítulo anterior, fue una creación jesuita de principio a fin. Unos jesuitas haciendo la guerra y otros jesuitas oponiéndose a ella, un engaño poderoso. El jesuita Thomas Haggerty fue el fundador de la poderosa IWW, o la Unión Mundial de Sindicatos, en el año 1905, y creador de la llamada Rueda de Haggerty, mediante la cual se presenta una unión sindical universal en todos los aspectos de la producción. El jesuita George Higgins, más conocido como el sacerdote laborista, fue un activista laboral estadounidense que constituyó la fuerza motora detrás de la creación de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, a través de su apoyo al líder sindical César Chávez. Theodore Hesburgh fue el más prolífico de los activistas jesuitas, siendo muy instrumental en el trabajo de Martin Luther King Jr. y su movimiento por los derechos civiles, además de ser muy cercano consejero del presidente Kennedy y haber sido autor de gran cantidad de tratados tanto en el ámbito religioso como civil, y de haber recibido decenas de nombramientos presidenciales, y al punto de haber integrado el libro Guinness de récords mundiales como la persona con más títulos honoríficos del mundo, con más de 150 para el año 2013. En las matemáticas tenemos al jesuita irlandés James Cullen, quien descubrió lo que hoy llamamos los números de Cullen y la teoría de números. El jesuita matemático Buenaventura Cavalieri introdujo el cálculo infinitesimal, el logaritmo y el cálculo integral. Luego, el jesuita belga Alfonso Antonio de Sarasa contribuyó a la comprensión de los logaritmos, particularmente como áreas bajo una hipérbole, lo que sea que signifique. El jesuita Anton Laloubert fue el primer matemático en estudiar las propiedades de la hélice. Además tenemos al jesuita suizo Paul Guldin, matemático y astrónomo que descubrió el teorema de Guldinus, que determina la superficie y el volumen de un sólido en revolución. Y por supuesto también era consejero del famoso matemático y astrónomo alemán Johannes Kepler, a quien todos conocemos. Anton de Ruyter fue el astrónomo jesuita que inventó el telescopio y los binoculares. Bartolomeo Amicus fue el primer astrónomo en concebir la idea de vacío en el espacio.
Cristóbal Clavius fue el astrónomo jesuita quien introdujo el calendario que usamos en el presente, el llamado calendario gregoriano, en honor al Papa Gregorio XIII. Es decir, que hasta el calendario que usa nuestro mundo es fabricación jesuita. Un ruido ensordecedor, ¿no les parece? La astronomía siempre ha sido un campo en el cual los jesuitas han puesto una atención extraordinaria. Cientos y posiblemente miles de jesuitas han dedicado toda su vida a la investigación de los astros. Al menos 35 cráteres lunares, además de un sinnúmero de lunas, cometas y objetos de investigación estelar, llevan nombres de astrónomos jesuitas. Para el año 1773, de los 130 observatorios astronómicos del mundo, 31 eran operados por jesuitas, y aún en el presente, muchos observatorios en el mundo están dirigidos por sacerdotes jesuitas. De hecho, fue el jesuita Christoph Scheiner quien inventara el primer telescopio de refracción, el cual luego entregó al famoso astrónomo Johannes Kepler, de quien todos hemos escuchado en nuestras clases de historia. Y este telescopio pasó a llamarse el telescopio kepleriano, siempre anónimos. Para 1672, el jesuita Laurent Cassegrain inventó el telescopio de reflexión, y por supuesto el invento también fue acreditado al famoso Isaac Newton. En el presente, el astrónomo estadounidense y físico jesuita Guy Colsomaro es el director del Observatorio del Vaticano ubicado en Arizona, el cual tiene un nombre muy curioso. Se llama el Observatorio Lucifer. ¿Qué les parece? Y por supuesto nos podemos imaginar el mar de confusión que este nombre ha provocado no solamente entre católicos, sino en el público en general. Y bueno, la razón para este nombre, dicen, es porque este observatorio alberga un telescopio llamado en inglés Large Binocular Telescope Near Infrared Spectroscopic Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research, Lucifer. ¿Qué les parece? Lo que nos lleva a la siguiente característica de las langostas de la que nos habla el libro de Apocalipsis, la que dice que estas langostas tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Ahora hay un aspecto más de la astronomía que el papado ha querido asegurarse no solamente de ser primero en el campo, sino también de mantener un liderazgo indisputado. Y esa es la investigación de vida extraterrestre. Como escuchan, aunque más increíble que este hecho, les va a parecer la razón por la que este sea el caso. Literalmente un ejército de jesuitas ha sido asignado a esta tarea. El director del Observatorio Vaticano, jesuita George Coyne, dijo estar abierto a la existencia de vida extraterrestre y que el cristianismo podría reconciliar su teología con tal descubrimiento. En una entrevista dijo que la Biblia está llena de mitos, poesía e historia, pero simplemente no hay ciencia en ella. Él, así como su colega jesuita José Gabriel Funes, también director del Observatorio Vaticano y miembro del Consejo METI, el cual es un laboratorio dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre, han sido en extremo activos en escribir extensos tratados que proponen la existencia de vida extraterrestre. Aunque en su esfuerzo por difundir la idea de vida extraterrestre, nuestros amigos no se encuentran solos, sino que cuentan con una extensa red de personajes que refuerzan esta idea de vida extraterrestre aún desde los campos de la arqueología y la paleontología, ya sea directamente integrantes de la orden jesuita como de sus sociedades secretas, quienes se han posicionado como los expertos absolutos e irrebatibles en sus campos de investigación. Entre ellos, el más prominente es el experto entre comillas de la antigua escritura sumeria, el integrante de la logia masónica Zacarías Sitchin, quien en su interpretación de las tablas sumerias propone el origen del hombre como el resultado de antiguos astronautas extraterrestres llamados los Anunnaki, y además proporciona una historia supuestamente extraída de las antiguas escrituras sumerias, o una versión distorsionada del diluvio universal donde sustituye a Dios por otros dioses, desvirtuando el recuento bíblico, y entre otras falacias que socavan la autoridad de las escrituras. Y por supuesto, como de costumbre, podemos encontrar a un sacerdote jesuita guiando esta línea de pensamiento. En este caso estamos hablando del jesuita Charles Moore, a quien encontramos en la introducción de este libro de Zacarías Sitchin. ¿Alguien sorprendido? La propia noción de vida extraterrestre proviene de la orden jesuita, siendo que ya desde el año 1686, Bernard de Fontenelle presentó numerosos ensayos acerca del tema, como su famoso tratado Conversaciones sobre la pluralidad de mundos, y empezando ya desde aquel entonces a plantar esta idea en la media de su época, la cual se limitaba a las obras de arte pictórico, como podemos apreciar en estos frescos de carácter religioso y algunos otros seculares, los cuales constituyen los primeros intentos por capturar la imaginación popular con el concepto de visitantes extraterrestres. Y desde aquel entonces, el Vaticano no solamente ha liderado esta idea, sino que ha inducido a una cada vez mayor fascinación en este tema, por supuesto que siempre con la ayuda de su arma más poderosa, la media. ¿Y por qué hacen esto?
¿Qué fines tienen en mente? Tanto esfuerzo dedicado a lo largo de tanto tiempo no puede ser sin un objetivo importante. ¿Será posible descubrir la razón? Claro que sí. Y es que el fenómeno extraterrestre forma parte importante del último engaño de Satanás a la humanidad. Y todo el esfuerzo llevado a cabo para convencer al mundo de la existencia de vida extraterrestre que visita la Tierra va a dar sus frutos en un futuro cercano, cuando los seres humanos recibamos la visita de supuestos extraterrestres, todo en el marco de la implementación de la marca de la bestia y del último asalto del anticristo al pueblo de Dios. Para entender más acerca de la marca de la bestia, les recomiendo que vean el 5º capítulo del estudio bíblico de la cadena profética de Dios que está en este canal. Y además recomiendo estos otros videos que les van a ayudar a comprender un poco más acerca del plan del diablo de hacer que el mundo crea que somos visitados por seres extraterrestres. Y lo pueden encontrar en YouTube. Y en caso desapareciera de YouTube, también lo pueden ver en esta otra plataforma alternativa llamada BitChute.com. Y el segundo video es el testimonio del ex satanista Roger Murnau, donde nos habla acerca del gran plan de Satanás para engañar a toda la humanidad, mediante el cual dice que hará que los espíritus de demonios se presenten ante la humanidad bajo el disfraz de seres de otras galaxias. Aunque el testimonio es bastante largo, de más de 3 horas, la parte en la cual habla acerca de este asunto está exactamente en la hora con 6 minutos del video. En este testimonio, Roger Murnau también nos habla acerca de cómo el enemigo de Dios utiliza su intelecto superior y sobrenatural y lo pone en las manos de hombres a quienes utiliza para llevar a cabo sus planes. Hombres que nos sorprenden con sus grandes inventos, sus grandes teorías y descubrimientos, los cuales utilizan para engañar al mundo, y son capaces de cautivar hasta los más perspicaces científicos y hombres de saber a lo largo de los siglos. En el siguiente capítulo de este estudio, vamos a destapar el tercer velo de este engaño, y vamos a dejar de lado a la orden jesuita y vamos a pasar a conocer a su brazo laico, su logia masónica y las otras sociedades secretas que ella controla, y va a ser un capítulo muy impactante, donde vamos a conocer las profundidades del poder anticristo, y van a saber que en este mundo, la inmensa mayoría de aquellos hombres y mujeres de renombre y poder, ya sea del cine, de la música, de la religión, etc., son agentes del mal, y van a conocer que tal como lo dice la profecía, estas langostas tienen por rey sobre ellos al enemigo de Dios, a quien odian con pasión. Y les anticipo que va a ser un capítulo muy sobrecogedor que los va a dejar literalmente pasmados. Aunque como siempre, solamente la verdad. El estudio bíblico de la cadena profética de Dios que tengo en este canal es muy importante para comprender el rol que el poder papal juega en la perspectiva bíblica, donde analizamos todas las profecías en las cuales este poder anticristo es mencionado, sea como el poder que se opone y se levanta contra todo lo que es de Dios, del cual habla el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, y a cuyo líder llama el hombre de pecado e hijo de perdición, y cuyo advenimiento al mundo expresa claramente que es por obra de Satanás, el cual es la misma entidad que el cuerno pequeño en el libro de Daniel capítulo 7, la bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13, y la gran ramera sentada sobre muchas aguas en Apocalipsis 17, siendo que todas estas profecías nos ayudan mucho a comprender los diferentes aspectos de la naturaleza engañosa del enemigo de Dios, así como de los eventos en los que está involucrado. Porque según estamos viendo, muchas de las cosas traídas por el poder anticristo al mundo podrían ser consideradas buenas, mucha ciencia que podríamos encontrar útil para el ser humano, como el automóvil, el teléfono. Sin embargo, como dice Jesucristo, un mal árbol no puede dar buen fruto. Entonces seamos sabios e investiguemos los frutos que estas cosas nos han dado. Y lo que estamos viendo el día de hoy es nada menos que el mundo que el anticristo ha puesto frente a nuestros ojos para distraernos de la verdad, para que perdamos de vista nuestra salvación, ocupando nuestras mentes en las miles de pequeñas vanidades que se apoderan de nuestras vidas y llevándonos a descuidar los asuntos de Dios. Y donde las más viles blasfemias contra nuestro Creador son pronunciadas bajo el disfraz de la ciencia, por un enjambre de langostas diabólicas escondidas detrás de nuestras más grandes eminencias, hombres y mujeres comprometidos bajo juramentos secretos, engañándonos y siendo engañados. Creemos en Einstein más que en un profeta de la Biblia. Pero ¿quién fue Einstein que haya merecido tanta atención? ¿Será que es él en realidad el genio detrás de la ciencia que pronuncia? ¿Quién se atrevería a refutar a tan gran genio? Sin embargo, y a pesar de que parezca inverosímil, este hombre no fue más que el rostro detrás de otra langosta. Su nombre, el jesuita Georges Lemaitre, de quien Einstein obtuvo la fuente para sus grandes modelos científicos, y quien fue el verdadero pionero en la aplicación de la teoría de la relatividad general, que el mundo atribuye a Einstein, y quien además lo acompañó a lo largo de toda su carrera científica, guiando su ascenso a la fama. Aunque Einstein no fue el único en alcanzar la fama con los aportes de Lemaitre, la teoría del universo en expansión
fue también originalmente planteada por Le Metrier, propuesta que el mundo científico atribuye al astrónomo Edwin Hubble, al punto de llamarla la ley de Hubble, aunque fuera luego inevitable que la Unión Astronómica Internacional decidiera posteriormente llamarla la ley de Hubble-Le Metrier. ¿Qué les parece? Además, entre sus otros importantes aportes a la falsamente llamada ciencia están nada menos que la famosa teoría del Big Bang, del origen del universo, la cual llamó la hipótesis del átomo primitivo. Sí, como lo oyen, la gran blasfemia del Big Bang es también de origen jesuita. De no creerlo, ¿no? Aunque sí. Pero si alguien pudiera hacer empalidecer la gloria de Einstein, no podría ser otro que aquel que inventó una nueva rama de las matemáticas, llamada el cálculo, quien además descubrió la composición de la luz, y nos dio las leyes de la gravedad y movimiento que gobiernan el universo. El hombre que es considerado como el fundador de la ciencia moderna, el gran Isaac Newton, y quien en una carta a Robert Hooke en 1675 escribió su famosa frase: «Si he visto más lejos, es subiéndome a hombros de gigantes». Y por supuesto que muchos especulan que se refería a los sabios de antaño, como Aristóteles, Pitágoras, pero él no estaba yendo tan lejos, porque aunque Newton ciertamente brindó al mundo más brillantes luces que Einstein, de la misma manera fue guiado por más de un jesuita. La misma idea, supuestamente de Newton, de que un cuerpo en caída libre acelera uniformemente, concepto físico esencial para el desarrollo de las leyes de gravitación universal de Newton, fue proporcionada por el jesuita Domingo de Soto. Además, varios de los cálculos más significativos de Newton fueron posibles gracias a los algoritmos algebraicos proporcionados por el jesuita René François Desluys. Por su lado, el astrónomo jesuita Jean Picard se mantuvo al lado de Newton como su consejero, corrigiendo y orientándolo a lo largo de toda su carrera. Y de manera similar, otro jesuita, Ignacio Pardis, quien, con cuyas constantes objeciones, permitió a Newton aclarar varios puntos difíciles. Pardis fue descrito como un crítico templado y cortés de Newton, y cuyos importantes aportes en su correspondencia reflejaban un vigoroso intelecto y obligaron a Newton a aclarar su pensamiento. Y por supuesto que no podemos olvidarnos del jesuita matemático francés Pierre Varignon, amigo y consejero de Newton en los campos de la estática y la mecánica, siendo él el verdadero creador en 1690 de una explicación mecánica de la conocida como la gravitación newtoniana, además de ser el inventor del manómetro. Y la lista de jesuitas sobre cuyos hombros Newton se apoyó continúa, por supuesto. El renombrado matemático y astrónomo italiano Joseph Louis Lagrange, el médico físico y biólogo italiano Luigi Galvani, así como el gran pionero de la electricidad y la energía e inventor de la pila voltaica, el físico italiano Alessandro Volta, y hasta el por todos conocido científico, inventor y estadista estadounidense Benjamin Franklin, todos ellos compartieron al mismo maestro, el jesuita Giovanni Battista Beccaria. El erudito francés Nicolas Fréret, así como el famoso astrónomo Joseph Delisle, fueron ambos instruidos por el jesuita Antoine Gauville. El gran Galileo Galilei fue instruido por el jesuita matemático italiano Luca Valerio. Grandes figuras de la literatura, ciencia y filosofía del siglo XVI, como Sir Thomas More, el pionero de la educación John Colet, los eruditos William Grosin y William Liley, y hasta el gran filósofo Erasmo, entre otras figuras de gran renombre de la época, fueron todos ellos alumnos del jesuita Thomas Linacre. E increíblemente, las obras más famosas del icónico escritor William Shakespeare, como El mercader de Venecia, El rey Lear, Hamlet y hasta el clásico Romeo y Julieta, fueron previamente bosquejados por el jesuita inglés Robert Southwell. ¿No lo creen? Es historia. Y la lista literalmente no tiene fin, donde la orden jesuita desde su venida al mundo en el año 1534 hasta el presente ha logrado monopolizar todo conocimiento, convirtiéndose no solo en los fundadores de las grandes sociedades científicas en todo el mundo, sino asegurando su presencia permanente, ya sea como sus directores, miembros honorarios y llevando todo tipo de título de renombre. El científico jesuita Eugene Lafont fue el fundador de la primera sociedad científica de la India. El jesuita Thomas Bormeyer fue el fundador de las publicaciones científicas Revista de Entomología y de la Studia Entomológica. Victor Alphonse Ward fundó la revista científica Naturaliste Canadienne, entre muchas otras. El jesuita José Antonio de Alzate dedicó gran parte de su carrera a escribir cientos de artículos científicos. El jesuita Marin Mersenne llegó a ser tan influyente en el mundo científico durante la primera mitad del siglo XVII que llegó a ser llamado el centro del mundo de las ciencias y las matemáticas. Tan solo por nombrar algunos, porque lo mismo ocurre con absolutamente todos los bastiones del conocimiento y las industrias en el mundo entero hasta el día de hoy. Desde la ciencia, pasando por la agricultura, la farmacéutica, el arte,
la música, literatura, filosofía y demás, donde las langostas del anticristo ejercen su dominio guardando todas las llaves del conocimiento, controlando todas las puertas y trazando el camino a la perdición. Para comprender la manera mediante la cual el papado utiliza la academia para engañar al mundo, utilicemos el concepto de la evolución de las especies, el cual ha llegado a ser considerado en el presente prácticamente una verdad irrefutable, y al cual vamos a analizar y completamente aniquilar en un futuro capítulo. ¿Pero cómo nació esta teoría? Con Charles Darwin, ¿cierto? Pues la verdad que no. La blasfemia empezó mucho tiempo atrás, casi 200 años antes, en el año 1670, cuando el jesuita Nicolás Steno propuso que la Tierra tiene en realidad millones de años de antigüedad, en completa contradicción de la versión bíblica, y planteando lo que hasta hoy la Academia llama la tabla geológica de la edad de la Tierra, compuesta por gigantescos períodos de cientos de millones de años cada uno. Aunque a pesar de eso, este jesuita fue beatificado en 1988 por el Papa Juan Pablo II, y está próximo a ser conocido como San Nicolás Steno, todo un santo. Pero esta teoría de Steno no tuvo ninguna acogida en aquel tiempo, cuando la gente creía más en el modelo del catastrofismo, es decir, donde la narrativa bíblica del diluvio universal era considerada como verdad incuestionable. Luego, 140 años más tarde, el jesuita irlandés y arqueólogo John McEnery, en 1829, presentó al mundo un fragmento de maxila, a la que llamó prehistórica, y supuestamente encontró en un complejo de cuevas llamadas Kent Caverns, en Inglaterra, la cual muy probablemente ha de haber sido una falsificación más de estos expertos engañadores. Aunque aún así encontró mucha resistencia a su propuesta de una tal prehistoria, y tuvo que retraer sus escritos, para volverlos a publicar 30 años más tarde, en 1959, para entonces escondiendo la cara bajo la autoría de Edward Vivian. Aunque esta vez el ataque sería más contundente, porque en el mismo año de 1859 fue también presentada al mundo la infame teoría de la evolución de las especies, por el tonto útil Charles Darwin, dado que el verdadero autor de la teoría fue el jesuita Juan Ignacio Molina, como la historia claramente testifica, y a quien el mismo Darwin menciona varias veces en su tratado El origen de las especies. Y al mismo tiempo, a partir del año 1858 y por los próximos 22 años, el sacerdote, geólogo y paleontólogo italiano Antonio Stoppani escribió extensos tratados validando la tabla geológica de Nicolás Steno y convirtiéndose en un experto en el estudio de los períodos que llamó Triásico, Lásico y Pleistoceno. Y con esta triple arremetida, los efectos sobre la comunidad científica fueron devastadores. Luego, en 1906, el jesuita Wilhelm Schmidt fundó la revista Anthropos y posteriormente el Instituto Anthropos, dedicados a validar la teoría de la evolución del hombre a partir del simio. Poco después, el enemigo arremetió otra vez a través del jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin, quien, en el año 1912, presentó al mundo el supuesto descubrimiento de los primeros restos de un eslabón perdido entre el hombre y el mono, al que llamó Piltdown Man, o el hombre de Piltdown, del cual se planteó la hipótesis que pertenecían a un antepasado humano de 500.000 años de antigüedad, aunque posteriormente, para el año 1953, este hallazgo fue expuesto de manera concluyente como una falsificación jesuita, cuando se descubrió que dichos restos consistían en una mandíbula alterada y algunos dientes de un orangután combinados deliberadamente con el cráneo de un humano moderno completamente desarrollado. Aunque para cuando se descubrió el fraude, ya habían pasado 41 años, y el daño ya había sido hecho, porque en su momento destapó una caja de Pandora que llevó al mundo científico en torno a la idea de la evolución del hombre a partir de simios, y por supuesto no podrían tardar en llegar los renombrados descubrimientos del hombre de Neandertal, de Cro-Magnon, Pekín, etc. Y graciosamente, este mismo falsificador Pierre Teilhard de Chardin luego viajó a China, donde con la ayuda de otro jesuita francés llamado Émile Licent, en 1926 supuestamente descubrió los restos del famoso hombre de Pekín, y claro, estimando una antigüedad de alrededor de 1 millón de años, aunque esta vez, poco después de que los huesos fueron estudiados entre comillas y pronunciados como provenientes de seres humanos prehistóricos, todos ellos se esfumaron, desaparecieron, y hasta el día de hoy nadie sabe dónde están todos esos huesos. Convenientemente, diría yo. ¿Qué les parece? ¿Se presta a la sospecha o no? Mientras tanto, el sacerdote católico, prehistoriador y antropólogo Hugo Obermeier, graciosa combinación, el sacerdote católico, prehistoriador y antropólogo. En fin, en el año 1925
descubrió las famosas pinturas rupestres de las cuevas de Altamira y les asignó una antigüedad de alrededor de 36.000 años. Y por supuesto, este descubrimiento fue mundialmente promovido por otro jesuita, el francés Henri Breuil, en el año 1938, quien se dedicó de lleno a publicitar este supuesto hallazgo, quien anteriormente habría contribuido con sus colegas jesuitas Pierre Teilhard y Émile Licence en sus exploraciones del hombre de Pekín, y siendo él quien hizo el hallazgo de las herramientas de piedra en el sitio. ¿Farsa o no? Ustedes decidan. Y por supuesto que los hombres que he mencionado no fueron los únicos en llevar a cabo la arremetida evolucionista, sino que a ellos se sumaron otras decenas más de jesuitas que apoyaron la causa a través de un sinnúmero de pronunciamientos, desde sus propios campos de la arqueología, filosofía, lingüística, la educación y demás áreas del conocimiento a lo largo del tiempo, como parte de una orquesta ensordecedora. Y luego de que todos estos sacerdotes del mal hicieron su trabajo con disciplina militar, negando al Dios de la Biblia con tal furia, el papado, tras haber guardado silencio por casi un siglo después de la publicación de Darwin y actuando como si no tuviese nada que ver con este gran engaño que él mismo ensambló, en el año 1950, el Papa Pío XII emitió la encíclica Humani Genesis, donde afirmó que no existe ningún conflicto entre el cristianismo y la teoría de evolución. Y para el año 2014, cuando la evolución, el Big Bang y la Tierra de millones de años nos han sido enseñados desde nuestros libros de colorear de infancia, además de los documentales más prestigiosos y costosos, en las películas más impresionantes y hasta en los salones de nuestros museos, el anticristo finalmente se pronuncia y se levanta contra el Creador. The Washington Post, 28 de octubre del 2014. El Papa Francisco dice que la evolución es real. Ya no solo la acepta tímidamente como lo hizo el Papa Pío XII, sino que ahora con autoridad afirma que es real, y que Dios no es un mago, es decir, que Dios no es todopoderoso. Luego el pontífice declara: el Big Bang, que hoy es considerado como el origen del mundo, no contradice la intervención creadora de Dios, porque la evolución presupone la creación de aquello que evoluciona. ¿Qué les parece? Muchos aseguran que el papado se está adecuando al avance de la ciencia, y nadie puede ver que aquella ciencia no es realmente ciencia. ¿Quién se atreve a contradecir a esta corriente imparable? ¿Quién podría enfrentarse a tal poder? La mayoría de personas simplemente aceptan que la evolución y el Big Bang deben ser ciertas, porque simplemente no ven posible que tantos científicos estén equivocados. Pero lo que no pueden ver es que simplemente no hay lugar para Dios en los círculos dominados por el anticristo. ¿Alguna vez alguien ha visto un documental del estilo de National Geographic defender la versión bíblica de la creación? ¿O validar el diluvio universal? Imposible. Y cualquier hombre de ciencia que defienda la Biblia es rechazado y apartado. En aquel mismo año 2014, Mark Armitage, un paleontólogo de la Universidad Estatal de California, fue despedido luego de haber encontrado tejido blando tras cortar por la mitad el cuerno supraorbitario de un espécimen del dinosaurio llamado Triceratops. El artículo dice: al examinar el cuerno bajo un microscopio de alta potencia en la universidad, Armitage estaba fascinado al encontrar tejido blando en la muestra, un descubrimiento que sorprendió a los miembros del departamento de biología de la escuela e incluso a algunos estudiantes, porque indica que los dinosaurios vagaban en la Tierra hace solo miles de años, en lugar de extinguirse hace 60 millones de años. Aunque Armitage no fue despedido por el descubrimiento, sino más bien por haberlo publicado en una revista científica de prestigio, donde sugiere que el hallazgo indica que dicho animal debe haber tenido una antigüedad de no más de 4.000 años, acercándose peligrosamente a la versión bíblica de la creación, lo cual es inaceptable para la academia. ¿Qué les parece? Y casos como este abundan, aunque nadie se entera de ellos, donde la respuesta a la importante pregunta de ¿cómo puede ser que tantos científicos estén equivocados? Es que no es ciencia lo que vemos frente a nuestros ojos, sino el secuestro de la academia por parte de la orden jesuita y sus mentiras mortíferas, lo que nos trae a revisar aquellas últimas 3 características de las langostas. ¿Podríamos decir que el ruido de las alas de estas langostas o el ruido que este ejército de jesuitas hace en el mundo es como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla? Absolutamente. ¿Podremos decir que estas langostas trabajan para el enemigo de Dios, el ángel del abismo? No encuentro manera de refutarlo. Y la tercera característica dice que estos hombres tienen colas como de escorpiones, y en sus colas tienen poder para dañar a los hombres. ¿Qué significará esto? ¿Qué simbología nos puede dar la Biblia que nos diga qué significa una cola? Isaías 9:15 nos dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza.
El profeta que enseña mentira es la cola. Entonces la cola es un falso profeta que enseña mentiras, un falso hombre de Dios que engaña. Y como dice la profecía, estos falsos hombres de Dios con sus engaños tienen el poder para dañar a los hombres. Una profecía impecable. ¿Y en qué nos podría afectar en nuestra vida cristiana el aceptar la evolución de las especies? En mucho. La teoría de la evolución es un gran ataque a la fe, porque según la evolución, el relato bíblico de la creación es falso. Ya no hay un Dios creador, sino que todo lo que existe es producto del azar. Ya el hombre no ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, y la Biblia pasa de ser palabra de Dios a ser un libro obsoleto. Aunque hay un aspecto mucho más nocivo de la teoría de la evolución, porque ella va en la dirección contraria de una vida cristiana, donde el amor al prójimo es sustituido por la sobrevivencia del más fuerte, y dejamos de ser hijos de Dios para convertirnos en animales, sin más ley que la de satisfacernos a nosotros mismos. Hitler justificó el genocidio de la raza judía basándose en la premisa de que era una raza evolutivamente inferior y debía ser eliminada. Y por supuesto, un mundo sin temor a Dios trae todas las cosas que estamos viendo ocurrir en el presente. Una doctrina mortífera producto del ateísmo es el peligroso fenómeno social al que llamamos el secularismo, el cual es un divorcio absoluto entre Dios y los diversos campos del conocimiento, y que actualmente ha permeado todos los ámbitos de la sociedad, donde se elimina lo sagrado del origen de la vida humana, lo sagrado de nuestras relaciones, lo sagrado de los valores dados por Dios, donde la palabra amor pierde todo sentido y la vida deja de tener un propósito. Y las preguntas más importantes y profundas del ser humano se dejan sin respuestas, dando como fruto una civilización huérfana e insensible. En un próximo capítulo vamos a analizar a la teoría de la evolución de las especies, a la del Big Bang, a la del origen de la vida y las otras del estilo, y vamos a abundar en pruebas objetivas para demostrar más allá de cualquier duda que todas estas teorías no son más que mentiras llenas de defectos, además de proveer abundantes pruebas en favor de la creación descrita en la Biblia. Y les quiero dejar con una pregunta para que mediten. Luego de haber visto cómo la potente fuerza papal logra imponer falacias al mundo entero, con el ejemplo de la evolución de las especies que acabamos de ver, ¿sería plausible pensar que tal vez el caso sea el mismo en cuanto a las muchas otras verdades entre comillas, como las conocemos el día de hoy? Especialmente sabiendo cómo absolutamente todos los campos de investigación están tan profundamente manipulados y nos han sido provistos por la misma mano engañosa. Yo creo que sí sería plausible, aunque no vamos a explorar nada más relacionado a este engaño, dado que con lo expuesto espero haber logrado presentarles una imagen por demás clara del asunto. Y aquí estamos, en el mundo creado por el anticristo, desde el refrigerador que abrimos por la mañana, el café que tomamos, lo que leemos, lo que vemos, nuestras leyes tanto físicas como sociales, la misma sociedad en que vivimos, el auto que manejamos, el puente que cruzamos, nuestras costumbres, nuestra educación, nuestros héroes y nuestros villanos. Es como si todo el planeta estuviera encerrado en una prisión, donde el enemigo nos tiene en sus manos y ni siquiera lo sabemos. No lo sabemos nosotros, ni lo supieron nuestros padres, ni los padres de nuestros padres, porque el engaño es antiguo, y la verdad está allí, pero nadie la busca, porque nadie lo sabe. Aunque en sí mismo, el teléfono, la televisión, el automóvil, el avión, los descubrimientos científicos, los innumerables inventos, no son en esencia nocivos para el ser humano ni para la sociedad. Sin embargo, no podemos ni debemos olvidar de dónde es que todos estos avances provienen y el resultado que todo esto ha traído al mundo. Porque nuestro mundo de hoy es precisamente eso, la evidencia del resultado de la obra del enemigo de Dios, un mundo erosionado más allá de cualquier intento de solución. Y para entender qué puede haber de nocivo en cosas tan inocuas como el té, o el café, o el chocolate, tenemos que enfrentarnos a una dura realidad, la de entender que nosotros pertenecemos al resultado final de 500 años de ataque del enemigo de Dios, ataque al cuerpo y a la mente que nos ha llegado a convertir en una sociedad perversa e inmoral, aunque sin siquiera saberlo, una sociedad sobreestimulada en sustancias, en pornografía, en emociones y adrenalina, una sociedad envuelta en histeria y adicta a las novedades y a los placeres, ahogada en los más potentes deleites y vanidades, donde desde el café, la Coca-Cola, hasta la heroína, todas las sustancias trabajan en conjunto con la música, la media y los otros potentes deleites, manteniéndonos en un estado de permanente excitación, todas ellas creadas ingeniosamente para nuestra destrucción.
aunque el daño físico es insignificante cuando lo comparamos con el daño espiritual, porque el ataque es a la mente, cambiar nuestra mentalidad y lograr que pensemos igual que el enemigo de Dios, rebeliosos como Él, amantes del pecado como Él, blasfemos como Él, y declarando su gran victoria sobre la humanidad. Porque si antes logró mantener al mundo alejado de la palabra de Dios al prohibir y buscar destruir su Biblia, ahora que la Biblia ha llegado a todos los rincones de la tierra, irónicamente es dejada de lado, reemplazada por una miríada de distracciones sin importancia. Apocalipsis 18:3 dice que Babilonia hizo a todas las naciones beber del vino del furor de su fornicación. ¿Y cuál es ese vino? Es el vino que ha embriagado a todo el mundo y que lo ha llevado a la idolatría que el mundo hace sin saberlo, donde el ser humano deja a Dios de lado y llena cada rincón de su vida con las distracciones del anticristo. Y cada vez que tenemos la oportunidad de pensar y meditar en las cosas, somos seducidos con distracciones cada vez más poderosas. El versículo termina diciendo que los mercaderes de la tierra se enriquecieron con la potencia de sus deleites. Es decir, que aquellos potentes deleites que han capturado la fascinación de toda la tierra provienen del papado. Y en el mismo capítulo 18, más adelante, en el versículo 23 dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, diciéndonos cómo es que este poder tiene completo control aún de los mercaderes más grandes e icónicos del planeta, quienes son sus agentes, lo cual ha de ser cierto, porque si, como hemos podido ver, el poder papal, a través de su enjambre jesuita, ha sido la poderosa fuerza que últimamente ha creado la tecnología que caracteriza al tiempo presente, y sabiendo de su habilidad de esconderse detrás de aquellos que se nos presentan como los grandes inventores del pasado y presente, entonces podríamos decir que aquellos inventos son realmente propiedad del papado, que introduce al mundo a través de sus mercaderes, a los que la Biblia llama los grandes de la tierra, como Isaac Newton, Albert Einstein, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steven Spielberg, etc., que son meramente los mercaderes que se llevan la gloria y se enriquecen comerciando con los potentes deleites creados por el enemigo de Dios. Deleites que son siempre bien recibidos por la humanidad, como la energía eléctrica, el teléfono, la comunicación inalámbrica, el internet, el cine, las historias de extraterrestres, las drogas, los aguardientes, los deportes, sus Big Bangs y otras mil cosas que nos quedamos cortos de mencionar, siendo que hoy ya no nos es difícil ver la verdadera naturaleza maligna de estas poderosas distracciones que envuelven a toda la tierra en un trance del que es imposible salir. El versículo 23 termina diciendo: pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, los grandes de la tierra, que engañan al mundo con las hechicerías de Babilonia. ¿A qué hechicerías se estará refiriendo? En el próximo capítulo vamos a conocer esta terrible realidad, la del poder maligno que se oculta tras los grandes de la tierra, los grandes del papado, y conoceremos cómo el poder anticristo, lejos de haber decrecido, o como uno de ustedes me comentó en el capítulo anterior que tenía la impresión o la idea de que la orden jesuita y su influencia serían asunto del pasado, y que en el presente carecían de poder, actualmente el poder e influencia de la orden jesuita es mayor de lo que nunca ha sido, y siempre presente e instrumental en los asuntos más álgidos y trascendentes, como la fabricación de esta importante medicina, por ejemplo, increíblemente a cargo del jesuita y biólogo molecular filipino Nicanor Austriaco, quien también es, al igual que muchos otros jesuitas, muy activo en las discusiones relacionadas con las nuevas tendencias pro aborto, mientras que el jesuita, neurocientífico y escritor norteamericano Tadeusz Pazolczyk dedica su influencia en discutir en el presente la obligatoriedad de inyectar dicha medicina a los pobladores del mundo por parte de los gobiernos. En el campo social, un enjambre de jesuitas lidera la potente agenda transgénero que se ha adueñado del mundo de hoy, entre quienes tenemos al jesuita James Martin, quien es extremadamente prolífico incentivando y promoviendo el comportamiento homosexual, como de costumbre utilizando a la academia para justificarlo, y por supuesto en cuyo esfuerzo encontramos la colaboración de una miríada de prelados, entre los que tenemos al cardenal Kevin Farrell, el prelado irlandés Brendan Leahy, el prelado norteamericano Joseph Tobin, el obispo Robert McElroy, quien además es muy activo en las nuevas legislaciones relacionadas al aborto, y entre muchos otros más. En el cada vez más espinoso asunto del cambio climático, tenemos también un ejército de jesuitas moviendo los hilos alrededor del mundo, buscando hacer de este tema la próxima crisis global. Entre ellos podemos mencionar al jesuita John Deere, quien ha sido arrestado más de 75 veces por el tremendo ruido que este señor hace buscando este propósito. Y por supuesto no podemos olvidar al más prominente de todos los jesuitas, el obispo Mario Bergoglio, quien ya desde el año 2015 preparó una encíclica abordando este tema,
y en la cual incluye, por supuesto, la propuesta de guardar el domingo como parte de la solución a este problema. El jesuita británico, director de investigación del centro Ian Ramsey de la Universidad de Oxford y experto en física de altas energías, Andrew Pinson, conforma parte del equipo a cargo del proyecto CERN, el proyecto científico más ambicioso de la historia, el cual consiste en el colisionador de partículas más grande y de mayor energía del planeta, una máquina construida en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, encargada de sintetizar antimateria. Además, el científico jesuita indio Sabarimutu Ignatimutu ha sido identificado como uno de los más brillantes científicos del mundo, rankeado dentro del 1% en el mundo, y habiendo publicado más de 800 artículos de investigación y 80 libros, con 12 patentes indias y 2 patentes estadounidenses. ¿Qué les parece? ¿Una fuerza vigente o asunto del pasado? Muy presente, y futuro también. Un ejército implacable librando una cruenta guerra. Una guerra que aniquila el espíritu y nos deja encerrados en una prisión para los sentidos, que nos convierte en seres carnales y materialistas. En Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. El porcentaje de cristianos en el mundo está disminuyendo, y aunque muchas personas todavía se identifican como creyentes en Dios, las estadísticas muestran que saben cada vez menos acerca de la deidad que sus abuelos conocían también. Y es que conocer a Dios es un asunto de vida o muerte para el ser humano. Y por supuesto que el conocimiento en general es fascinante, así como la tecnología de artefactos sorprendentes como los submarinos nucleares, por ejemplo, que pueden navegar por años sin tener que renovar su energía, o como los grandes avances en la ciencia, por ejemplo, y la arqueología, que son verdaderamente fascinantes. Conocimiento en medicina, filosofía, psicología. Todo ese conocimiento es maravilloso, pero no es el conocimiento más importante. El más importante conocimiento es conocer a Dios. Aunque en el presente casi todas las personas que vemos a nuestro alrededor viven sus vidas aparentemente indiferentes acerca de lo más importante que pueden aprender. Porque si hay un Dios que creó todas aquellas cosas que nos parecen fascinantes, ¿por qué no quisiéramos conocerlo a Él? Esa debería ser la máxima meta, el conocer a Dios. Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, el conocer a Dios. Y el mundo está preocupado por conocimiento, pero desafortunadamente del tipo equivocado de conocimiento. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y conocerme, dice Jehová. Si vas a estar orgulloso de saber algo, enorgullécete de conocer a Dios. 1 Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En Filipenses 3:7 escuchemos la prioridad de Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por, escuchen, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y saltando al versículo 10, dice: a fin de conocerle. Y es que no hay nada más excelente que el conocimiento del Dios creador del universo, de las profundidades de su sabiduría y su benevolencia. No hay nada más excelente que conocer a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Porque al fin del día se nos presenta un panorama bastante claro. Tenemos por un lado a nuestro Creador y su verdad perdurable, de cuyos labios sabemos que no sale mentira ni maldad, sino amor, paciencia y misericordia, y quien ha puesto en nuestras manos el inmensurable tesoro de su palabra santa, la cual nadie puede resistir, y la cual perdura a través de las edades. Y por otro lado está la otra versión, la cual proviene de un ser maligno que habita en las tinieblas, un ser que busca nuestra destrucción, versión que es sin duda muy impresionante y seductora, llena de elementos revestidos de verdad, aunque escondiendo engaño y muerte. Y sabiendo lo que hoy hemos visto, no temamos en rechazar todas aquellas teorías engañosas que nos separan de Dios. No temamos en ser llamados ignorantes por creerle a aquel de cuyos labios solamente sale la verdad. Porque al fin del día, cuando se acaba la vida, nada de aquello que obtuvimos en esta vida con tanto esfuerzo, ni nada de aquella engañosa ciencia que muchos de nosotros nos jactamos en haber aprendido,
nos será útil en lo absoluto si no conocimos a Dios y su salvación. En 1 de Crónicas 28:9, el rey David le dice a su hijo Salomón al momento de coronarlo rey de Israel: «Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre». Amigos, esta presentación tiene como objetivo el hacerlos conocedores de la cruenta guerra espiritual en la que vivimos, y busco que despierten a la verdad. Y ya no les voy a decir que todo en este mundo está a punto de cambiar como lo hice en los videos anteriores, porque los cambios ya empezaron a darse, y estamos literalmente al borde del abismo. Ya no me es tan difícil convencer a nadie de que los eventos y desastres naturales que vemos ocurrir cada vez con mayor frecuencia e intensidad por todo el mundo, así como la absoluta pérdida de cordura y de valores que se ha adueñado de los poderes humanos y de la sociedad global, son señales inequívocas del fin de los tiempos. Y yo te pregunto, ¿será que tú estás esperando que todas las cosas vuelvan a ser como antes para regresar a tu estilo de vida alejado de Dios? Pues si ese es el caso, te tengo muy malas noticias, porque de aquí en adelante nada va a mejorar, ni a regresar como era en un pasado, sino que vamos a ir de mal en peor. Y mientras tanto, las tentaciones y las distracciones del enemigo van a ser cada vez más irresistibles, y todo aquel que no preste atención al llamado de Dios va a caer. El enemigo de Dios ha logrado su objetivo de convertir al mundo en una cloaca, y todo aquel que viva una vida carnal y alejada de Dios se va a perder. ¿De cuánto nos puede servir conocer a todos los jugadores de fútbol del mundo, recordar todas las fechas de los partidos, todos los incidentes protagonizados por los jugadores, o los mejores goles, si no conocemos a Dios? ¿Cuántas maestrías, estudios, actividades del mundo se llevan nuestra mente y corazón y nos impiden conocer a Dios? ¿Dónde queda nuestra vida espiritual en medio de esta avalancha de sensaciones y placeres? Romanos 8:6-8 dice que el ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del espíritu es vida y paz. Y dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y termina diciendo lamentablemente que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Será aceptable para Dios que llenemos nuestra mente de la violencia, adulterio, intrigas, inmundicia, vicios, perversidades y todo tipo de maldad que nos presente el enemigo? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si nuestra mente está corrompida? Debemos persuadirnos que nada de lo que se nos presenta como normal en estos últimos días es normal. Y la única guía para poder diferenciar entre el bien y el mal es la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos pide que no nos conformemos a este mundo, que no nos preocupemos tanto por encajar en el estilo de vida que este mundo nos presiona a seguir, y nos pide que experimentemos una transformación mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, que es agradable y perfecta. Pablo nos dice que debemos experimentar una renovación de nuestro entendimiento, es decir, que debemos de reinventarnos, cambiar la dirección de nuestros objetivos, y como dice Jesús, morir a este corrompido mundo y renacer en Cristo. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo empezar? Acércate a las palabras de la Biblia. Dios está aquí. Pídele a Dios que se acerque a ti, y Él lo hará. Pídele que te dé hambre y sed por conocerlo, porque como está escrito, es Él quien hará en ti tanto el querer como el hacer, y empieza una vida a su lado, una vida llena de gozo, una vida envuelta en una gran promesa. Vuélcate a la palabra de Dios, haz de ella tu maestría y tu profesión, y que tu Biblia sea lo más tuyo que existe en tu vida, tu tesoro. Pega parábolas en tu espejo y tus paredes, llena tus márgenes de notas, exprime los versículos como a naranjas, y agarra el toro por las astas, y no permitas que nada ni nadie ponga a riesgo tu salvación. Estamos frente a la recta final de la historia de este mundo, y la crisis del cambio climático que está a punto de sobrevenir al mundo traerá la marca de la bestia, y quienes no estén firmes en Dios, sin importar cuántos videos como este vean, serán engañados. Bueno, hasta acá llegamos con este capítulo del estudio. Espero haberles dado suficiente información para que ustedes se hayan formado una idea clara de la situación. Y como hemos quedado, en el próximo capítulo vamos a estudiar a las sociedades secretas, sus planes. Y bueno, va a ser un capítulo muy impactante, se los puedo asegurar. Sin embargo, no quiero despedirme sin decirles primero que este estudio no simplemente es informativo, ni para que ustedes aumenten su cultura general,
Es un estudio que está destinado para que ustedes despierten a la realidad, para que reflexionen y se pongan a norma con Dios, se pongan serios con Dios y den un vuelco en sus vidas si es que no lo han hecho todavía. Y les dejo con esta última pregunta. A estas alturas que ya hemos aprendido acerca de la voracidad con la que el papado domina virtualmente todo campo de influencia imaginable, y sabiendo que la media es el principal campo de influencia en todo el mundo, sería lógico pensar que el cine, la televisión, las redes sociales y demás medios de comunicación hayan corrido la misma suerte. La lógica nos dice que sí. Pasemos entonces a nuestro siguiente capítulo, y no se olviden de suscribirse y comentar. Muchas gracias.